Imagina despertar en medio de la noche con una sensación extraña en la garganta. Tus ojos arden. Corres hasta la ventana y ves una niebla blanca cubriendo la ciudad. Ahora imagina que, en menos de una hora, miles de personas caerían al suelo asfixiadas. Algunas nunca volverían a despertar. Esto no es el argumento de una película de terror. Esto sucedió en una ciudad real, con personas reales, en una noche tan común como cualquier otra. Bhopal, India. Diciembre de 1984. Una madrugada que debía pasar desapercibida pasó a la historia como el escenario del mayor desastre industrial de todos los tiempos. Pero lo más aterrador, todo comenzó con un error. Un error invisible, silencioso, casi banal, que podría haberse evitado. Un error que, cuando finalmente se percibió, ya era demasiado tarde. Para entender cómo ocurrió este error, es necesario retroceder un poco en el tiempo, a una India en pleno crecimiento, intentando consolidarse en el escenario industrial global. Bhopal era una ciudad tranquila, rodeada de lagos y vegetación. Pero, en los años 70, comenzó a transformarse. La promesa de empleos atrajo a miles de personas a la región. Y en el centro de ese cambio estaba una empresa extranjera, Union Carbide. Esta multinacional americana, una de las gigantes de la industria química, había instalado en Bhopal una fábrica de pesticidas. El producto principal era Sebin, un insecticida potente, ampliamente utilizado en la agricultura. Y para producirlo, era necesario un compuesto altamente tóxico llamado MIC, isocianato de metilo. MIC era inestable, inflamable, letal. Pero, en esa época, los riesgos se minimizaban por una creencia común: la tecnología americana era segura. Y la presencia de Union Carbide traía prestigio, empleos y dinero. El gobierno indio apoyaba. La población celebraba. Lo que pocos sabían es que esa fábrica ya había presentado señales de alerta. Pequeñas filtraciones, fallas en los sistemas de seguridad y denuncias de negligencia. Todo eso se ocultaba. En la práctica, la seguridad se dejaba en segundo plano para reducir costos. Union Carbide alegaba que todo estaba bajo control. Pero, entre bastidores, el clima era otro. El equipo local sufría con recortes de presupuesto. Equipos esenciales estaban desactivados. Y muchos empleados no tenían la formación necesaria para manejar sustancias tan peligrosas. Era una bomba de tiempo. Silenciosa. Invisible. Y a punto de estallar. En la noche del 2 de diciembre de 1984, la fábrica de Union Carbide operaba con personal reducido. Muchos sistemas de seguridad estaban apagados por mantenimiento o simplemente fuera de funcionamiento debido a la falta de inversión. Era alrededor de las 23:30 cuando un empleado notó algo extraño. Un aumento súbito de presión en uno de los tanques subterráneos que almacenaban MIC. El gas letal. Nadie sabía con certeza qué estaba sucediendo. Pero la verdad es que, en ese preciso momento, un error técnico estaba en marcha. Un error simple. Casi banal. Un trabajador había comenzado a limpiar una tubería cerca del tanque 610. Uno de los más críticos de la planta. El procedimiento requería que la línea estuviera completamente aislada, pero la válvula de retención no sellaba correctamente. Resultado, agua entró en el tanque de MIC. Agua. Algo tan común, tan inofensivo. Pero, al entrar en contacto con el MIC, inició una reacción química violenta. La temperatura dentro del tanque comenzó a subir. La presión aumentaba minuto a minuto. Los sensores registraron el pico, pero las alarmas estaban apagadas. Ningún sistema automático entró en acción. Los refrigeradores estaban fuera de servicio. El lavador de gases, que debía neutralizar cualquier fuga, también estaba desactivado. Y lo peor, la torre de llamas. El sistema de contención final había sido desmontada para reparaciones. Dentro de la sala de control, los operadores estaban confundidos.
sin la formación adecuada, no podían interpretar las señales. Algunos incluso se dieron cuenta de que algo no estaba bien, pero ya era demasiado tarde. A las 0:40, la válvula de seguridad del tanque 610 se rompió. Una nube densa, blanca, letal, comenzó a esparcirse por la ciudad. El gas era más pesado que el aire. Descendió lentamente, silenciosamente, invadiendo casas, callejones, colchones. Y la gente dormía. El error ya estaba cometido. Y ahora, nada más podría detenerlo. Pocos minutos después de la liberación del gas, comenzaron a aparecer los primeros signos. Las personas despertaban tosiendo, con los ojos ardiendo, sin entender qué estaba sucediendo. El olor era fuerte, sofocante, insoportable. Bhopal se sumergió en el caos. Hombres, mujeres, niños, corrían por las calles en pánico. Muchos no podían ver. Otros, desorientados, caían y eran pisoteados por quienes intentaban huir. Los hospitales empezaron a llenarse, pero nadie sabía exactamente con qué estaban lidiando. Los médicos estaban despreparados. No tenían antídotos, ni información. Y lo peor, Unión Carbide no reveló de inmediato que gas había sido liberado. Hubo quienes intentaron protegerse con paños húmedos sobre el rostro. Quienes sumergieron la cabeza en baldes de agua. Quienes huyeron sin rumbo, solo para respirar algo de aire limpio. Pero el MIC era implacable. Al amanecer, la ciudad parecía un campo de batalla. Cuerpos en las calles. Animales muertos. Miradas vacías. Se estima que entre 3.000 y 8.000 personas murieron en las primeras horas. Y en los días siguientes, esa cifra seguiría subiendo. Muchos de los que sobrevivieron quedaron con secuelas permanentes, ceguera, problemas respiratorios, neurológicos, traumas psicológicos irreversibles. Bhopal nunca sería la misma. ¿Y la fábrica? Silenciosa. Rodeada de soldados. Unión Carbide alegaba inocencia. Decía que el derrame había sido causado por sabotaje. Pero las investigaciones contarían otra historia. El error que había comenzado con una falla técnica, ampliado por recortes de presupuesto y agravado por falta de preparación, ahora se transformaba en una crisis humanitaria sin precedentes. La ciudad que apostó al progreso, ahora enterraba a sus muertos. Y el mundo entero comenzaba, por fin, a prestar atención. En los días siguientes al desastre, las imágenes de Bhopal comenzaron a circular por el mundo. Fotografías impactantes mostraban calles cubiertas de cuerpos, hospitales desbordados, niños huérfanos. Y comenzó a resonar una pregunta. ¿Cómo pudo ocurrir una tragedia de tal magnitud, por causa de una empresa? La conmoción internacional fue inmediata. Las organizaciones humanitarias corrieron a ofrecer ayuda. Los periódicos y emisoras denunciaron las condiciones precarias de la fábrica. Ambientalistas, activistas de derechos humanos, juristas. Todos querían respuestas. Y la presión funcionó. Por primera vez, el mundo comenzó a debatir seriamente el concepto de responsabilidad corporativa en países en desarrollo. Hasta entonces, las multinacionales que operaban en países pobres a menudo ignoraban estándares de seguridad que serían inaceptables en sus países de origen. Bhopal se convirtió en el símbolo del desequilibrio entre el lucro y la vida humana. La tragedia expuso las fallas del modelo de globalización industrial de la época. Las leyes comenzaron a cambiar. Se fortalecieron las regulaciones ambientales. Las empresas comenzaron a ser obligadas a adoptar estándares internacionales, sin importar dónde operaran. Y el debate no se limitó a la India. En los Estados Unidos, Europa y América Latina, cientos de fábricas empezaron a ser investigadas. El concepto de desastre evitable se convirtió en tema de políticas públicas. El error cometido en Bhopal no fue solo un desastre local. Fue un punto de inflexión. Una tragedia que obligó al mundo a abrir los ojos a los riesgos invisibles del progreso acelerado. Décadas han pasado desde esa madrugada de 1984. Pero en Bhopal, el tiempo parece haberse detenido.
Miles de personas aún viven con las consecuencias del gas que inhalaron esa noche. Enfermedades respiratorias, cáncer, infertilidad, deformidades en los niños nacidos años después. Y lo más cruel, muchos no recibieron ningún tipo de indemnización. El área de la fábrica sigue contaminada. El suelo, los acuíferos, el aire. Todo sigue cargado con restos del MIC y otros productos químicos que nunca fueron adecuadamente removidos. La promesa de descontaminación nunca se cumplió por completo. ¿Y qué pasó con Unión Carbide? La empresa fue comprada por Dow Chemical en los años 2000. El entonces CEO de Unión Carbide, Warren Anderson, llegó a ser acusado criminalmente, pero nunca fue extraditado a la India. Murió en Estados Unidos, en libertad. Para muchos, Bhopal es la mayor herida de la historia industrial moderna. Pero no es solo una herida de la India. Es una herida del mundo. Fue un error colectivo, de la avaricia, de la negligencia, de la ciega creencia en el progreso a cualquier costo. Y la mayor tragedia no fue solo el gas letal. Fue la lentitud con la que el mundo reaccionó. Bhopal sigue siendo un recordatorio incómodo. Un símbolo de todo lo que puede salir mal cuando las vidas humanas se colocan por debajo de las ganancias. Y hasta el día de hoy, los habitantes de la ciudad luchan. Por justicia. Por reconocimiento. Por dignidad. En la búsqueda del progreso, la humanidad aprendió a correr. Pero Bhopal nos recuerda que no siempre miramos a dónde estamos pisando. La tragedia no comenzó en la madrugada del 2 de diciembre. Comenzó mucho antes, cuando se tomaron decisiones en nombre de la economía, cuando se apagaron alarmas, cuando las vidas fueron tratadas como números. Y esta lección sigue vigente hoy en día. ¿Cuántos otros Bhopales están siendo construidos silenciosamente mientras ves este video? ¿Cuántos sistemas están al borde del colapso, ignorados detrás de hojas de cálculo y promesas de crecimiento? Bhopal no es solo sobre el pasado. Es un espejo del presente. Y quizás, la verdadera pregunta que queda sea: ¿cuántos errores más se cometerán hasta que realmente aprendamos? Si esta historia te tocó, no dejes que desaparezca como una más entre tantas. Comparte, comenta y sobre todo, reflexiona.